Ser podcast. Saludos, soy Antonio Martínez y te doy la bienvenida al podcast de Sucedió una noche, de la violencia en el cine, de un director que contribuyó a renovar Hollywood, de cine indio o de un ilustre de la actuación en España. Hablamos en este episodio que comienza ahora. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy vamos a tener por aquí a un par de parejas de asesinos. ¿Mickey y Mallory? Bonnie y Clyde cometieron asesinatos en masa. Los asesinatos en masa se cometen todos a la vez, como en la oficina de correos. Ellos cometieron asesinatos en serie. Hablaremos del director de Bonnie y Clyde, Arthur Penn, y en la sección de Jack Bourbon sobre películas polémicas, del film de Oliver Stone. Asesinos natos. Oh, esa película me impresionó mucho. Cuando la cabeza hacía aquello. Ya lo creo. Tendremos nuestro juego de las películas, la entrevista de Elio Castro y también un recuerdo para uno de los grandes del teatro, la televisión y el cine español, Emilio Gutiérrez Cava, que cumple 80 años. Pues un día me preguntaron que me hubiera gustado, qué personaje me hubiera gustado hacer, y no sé por qué dije que Julieta. Y a partir de ese momento la broma pues ha seguido. Siempre que me dicen que qué personaje no he hecho me gustaría hacer, digo, aunque no lo puedo hacer, me hubiera gustado hacer Julieta. Tenemos todo listo, así que adelante con Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo martes, día 27, se celebra el centenario del nacimiento de Arthur Penn, el director norteamericano responsable de películas como Bonnie y Clyde o La jauría humana. En los próximos minutos vamos a recordarle repasando su trayectoria. En el año 2007, Arthur Penn acudió al Festival de Berlín para recibir el Oso de Oro honorífico por toda su carrera. Hacía casi 20 años que no rodaba ninguna película, y más de 30 desde el estreno de sus títulos más significativos. Quizá por eso la rueda de prensa previa a la ceremonia no despertó mucho interés entre la prensa. Había pocos periodistas y alguno incluso parecía conocer muy poco al homenajeado. My question is about your son, Sean Penn. Not my son. No, it's not your son. Oh my God. Un periodista le preguntaba por su hijo, Sean Penn, a lo que el director, con una sonrisa triste, solo pudo contestar que no lo era y que ni siquiera le conocía. Aquel periodista probablemente tampoco sabía que estaba ante uno de los grandes renovadores del cine norteamericano en los años 60, uno de los directores que mejor supo reflejar en sus películas la fascinación por la violencia de la sociedad americana, o como decía Paul Schrader, trajo la sensibilidad de las películas más artísticas europeas a la cultura americana. Arthur Penn quería ser actor y se matriculó en el famoso Actors Studio de Nueva York, donde enseguida decidió dejar la actuación para abrazar la dirección. Destacó en el teatro con diversos montajes y en la década de los 50 realizó una serie de dramas de mucho éxito para la pequeña pantalla. Y es que Arthur Penn formó parte de aquello que se llamó la generación de la televisión, formada por él mismo y otros directores como Sidney Lumet, John Frankenheimer, Martin Reed o Robert Mulligan, la generación que hizo de puente entre los directores del Hollywood clásico y los renovadores de los años 70, los Coppola, Scorsese o Spielberg. The atmosphere of live television was
El ambiente que vivíamos todos los que trabajamos en televisión en aquella época era de aventura y riesgo, porque las técnicas de rodaje y la tecnología se iban inventando semana a semana. Pero cuando llegamos a Hollywood nos encontramos con una forma de trabajar que estaba muy definida, y eso resultaba una barrera considerable para nosotros. Y lo que hicieron fue cambiar las formas, el estilo y las temáticas del cine americano. En 1958, Arthur Penn debutó en el cine. ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre. William Bonney. El Zurdo, protagonizada por Paul Newman, era un western en torno a la figura de Billy el Niño. Un western que se salía de lo habitual, ya que apuntaba más hacia el retrato psicológico del personaje que a la acción o a la aventura. Tú no eres la ley. Ahora lo soy. Ellos emplearon su ley para acabar con un competidor. Le quitaron la vida. No, es un crimen. Va contra la Biblia. No, contra unos asesinos. La película pasó casi desapercibida en Estados Unidos, pero no así en Europa, donde tuvo un éxito considerable. El éxito en su país llegaría en 1962 con El milagro de Anna Sullivan, una película en la que Anne Bancroft daba vida a una profesora que enseñaba a comunicarse a una niña ciega y sordomuda. ¡No! ¡Quieta! Tienes que aprender a tener templanza. Mala chica. Buena chica. Con ella, Arthur Penn logró la primera nominación al Oscar al mejor director de las 3 que obtuvo en su carrera. Él mismo ya había dirigido previamente El milagro de Anna Sullivan en la televisión y volvería a hacerlo para el teatro años después. Quizá por eso el personaje de la profesora era el que Penn elegía como su favorito de toda su filmografía. Quizá el personaje de Anna Sullivan, pero fundamentalmente porque adoro a Anne Bancroft. Es una gran actriz. En 1966 se estrenó una de las mejores películas del director, La jauría humana, protagonizada por Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford, y en la que Penn hacía un corrosivo retrato social del sur norteamericano. La historia de un preso que se fuga de la cárcel y regresa a su pueblo servía como detonante para que estallaran en esa comunidad todos los conflictos adormecidos durante años. Calder, si Bob viene por aquí y usted necesita ayuda, cuente con nosotros. No necesito ayuda. Aquí todos llevan una pistola y algunos de ustedes 2, pero con eso no basta. Sigan emborrachándose, solo valen para eso. Pero el cenit de la trayectoria de Arthur Penn llegaría al año siguiente cuando recibió un guión que resultaría clave en su carrera. Anda, léelo. Se titula La historia de Bonnie y Clyde. Cuando recibí el guión yo no tenía ninguna gana de hacer una película sobre una pareja de atracadores de bancos, pero recordé que de niño había visto sus fotografías en la prensa y sobre todo recordé el ambiente que se vivía en aquella época, que era el de la Gran Depresión. Entonces pensé que solo tendría sentido contar su historia si la convertíamos en una película social, si traíamos al presente cómo se vivía durante la depresión económica. Bonnie y Clyde fue uno de los títulos que contribuyeron decisivamente a cambiar la industria del cine americano y rompió los esquemas tradicionales de Hollywood con su descarnado uso del sexo y la violencia. Dime, tenía que ser él o tú, ¿no? ¿Qué? El hombre que mataste, se trataba de su vida o la tuya. Yo estaba en un aprieto. ¿Tuviste que hacerlo? ¿No es eso? Sí, tuve que hacerlo. Cuando hicimos Bonnie y Clyde, estábamos en medio de la guerra de Vietnam y atravesábamos una época llena de violencia. Así que pensamos que si íbamos a hacer una película sobre el comportamiento violento, debíamos mostrar esa violencia de una forma más o menos realista. En 1969, Arthur Penn dirigió El restaurante de Alicia, una película más intimista en la que hacía un retrato de la generación hippie y estaba protagonizada por el cantante Arlo Guthrie, hijo de la leyenda del folk americano Woody Guthrie. Arlo se pondrá bien. No me habría llamado si no fuera grave. ¿Qué tiene? ¿Cáncer? La enfermedad de Huntington. Ataca al sistema nervioso. Es incurable. El restaurante de Alicia fracasó en las taquillas, pero hoy se la considera una película de culto. El éxito para Arthur Penn regresaría con su siguiente film. Este muchacho ya no es un niño, es un valiente guerrero. Su cuerpo es pequeño, pero su corazón es grande. Le llamaremos
Pequeño Gran Hombre. Pequeño Gran Hombre, protagonizada por Dustin Hoffman, fue la película más cara de todas las realizadas por Arthur Penn a lo largo de su carrera. Un film que en un principio se había planteado como una comedia. Estaba a punto de empezar Pequeño Gran Hombre cuando un ejecutivo del estudio me dijo: espero que sea divertida. Y yo le contesté: sí, espero que lo sea, entre otras cosas. Pero debo decirte que esta es mi versión de un material que se relaciona claramente con el Holocausto indio, con su genocidio. El tipo se quedó muy afectado, pero es mérito suyo que después de oír esto quisiera seguir adelante. Así es, Pequeño Gran Hombre se inscribe en la corriente revisionista del western, desmitificando sus temas, personajes y convenciones. Una película que denunciaba el genocidio indio y tiraba por tierra algunos mitos del género, como el del general Custer. Estamos realizando una acción legal y la tropa tiene órdenes estrictas de no disparar sobre las mujeres. A menos, naturalmente, que rehúsen a rendirse. Cuando la película se estrenó, los jóvenes vieron en ella una metáfora de la guerra de Vietnam, y durante las escenas de la matanza de Río Ouachita, la gente en los cines gritaba My Lai, en recuerdo de un episodio ocurrido por entonces en una aldea de Vietnam, donde tropas americanas asesinaron a niños, mujeres y ancianos. Había leído acerca de Custer y lo absurdo de sus tácticas militares. Supongo que tendrían sentido en su época, pero eran comparables a lo que un siglo después hicimos en Vietnam. Fuimos con toda nuestra fuerza militar, pero ellos decidieron luchar no a nuestra manera, sino a la suya, y de esta forma consiguieron derrotar a ese Goliat que somos. La mejor película de Arthur Penn durante la década de los 70 es La noche se mueve, un film de cine negro en el que Jim Hackman da vida a un detective privado que busca a una jovencísima Melanie Griffith escapada de casa. ¿Has venido a por la camisa? No. No, he venido a decirte que soy un detective privado, contratado por tu madre para llevarte a Los Ángeles. ¿Es una broma? No, no lo es. Yo no vuelvo con esa bruja. Deli, o vuelves conmigo a Los Ángeles o te entregaré a la policía y te detendrán aquí hasta que venga tu madre. ¿Algo, Deli? Este viejo pervertido me está molestando. Fue la última gran película del director. Títulos posteriores como Missouri, Target, Agente Doble en Berlín o Georgia tienen chispazos de buen cine, pero están a años luz de los mejores títulos de su filmografía. En esta última, Georgia, Arthur Penn se despedía de los años 60, haciendo un último retrato de los grandes temas de esa década como Vietnam, el LSD o la lucha por los derechos civiles, a través de la historia de 4 amigos, 3 chicos y una chica. Yo nací el mismo día y a la misma hora en que falleció Isadora Duncan. Su alma está dentro de mí. Si no me crees, no quiero volver a verte nunca. A ninguno de los 3. ¡Nunca! Si murió en 1927. ¿Y qué? Su alma tardó 15 años en encontrar a alguien como yo. En los últimos años de su carrera, Arthur Penn se refugió en el teatro de Broadway y produjo para la televisión series como Ley y Orden. En 2007, cuando acudió a Berlín a recoger el Oso de Oro de Honor, le preguntaron si creía tener ya la edad adecuada para recibir este tipo de homenajes. Que si tengo la edad adecuada, si llegan a esperar un poco más, me habrían tenido que traer en un ataúd. El director tenía por entonces 85 años. 3 años después fallecía debido a problemas cardíacos. Las necrológicas de entonces hablaban de un cineasta renovador, incisivo y excelente director de actores, aunque poco recordaron uno de sus mejores trabajos en ese sentido. Fue Arthur Penn quien preparó a Kennedy para su determinante cara a cara televisivo con Richard Nixon en la campaña de las presidenciales de 1960. El director le aconsejó mirar fijamente a la cámara y contestar con respuestas breves y concisas. Gracias a ello, JFK ganó las elecciones y se convirtió en presidente. Y llega el momento de jugar a las películas. Esa lápida de cartón se ha venido abajo. Es evidente que el cementerio es de mentira. Eso no lo notará nadie. No se fijen en los pequeños detalles, sino en el conjunto de la película. ¿El conjunto? Sí. Entonces, ¿qué me dice del policía que llega de día pero de repente ahora es de noche? Mire por dónde, pero no quedamos en que creen los milagros.
Kafiristán es un lugar de tribus guerreras, por lo tanto, tierra de promisión para nosotros, que sabemos entrenar hombres y llevarlos al combate. Iremos allí y diremos al primer jefe de tribu: ¿quieres vencer a tus enemigos? Y él nos dirá: por supuesto. Lucharemos por él, le haremos rey y luego derribaremos al rey. Le quitaremos el trono y saquearemos el país de punta a punta. ¿Qué tal el plan? Usted, Parker, Bud Powell, Lester Young, ustedes han revolucionado la música. La última vez que tocó usted en París, yo estaba en el ejército y me iba a Argelia a la mañana siguiente. Pero tenía tantas ganas de oírle tocar que salté el muro del cuartel. Y luego pasé 10 días en el calabozo por ello. Bueno, ¿qué tal se ha dado esta semana? ¿Eran muy difíciles? Yo creo que había dos bastante asequibles y una más complicada. Empezábamos con Ed Wood, la película de Tim Burton con música de Howard Shore. En el segundo diálogo, Sean Connery y Michael Caine explicaban su plan en El hombre que pudo reinar de John Huston, película que contaba con una banda sonora compuesta por Maurice Jarre. Y terminábamos con la difícil, Alrededor de la medianoche, una película dirigida por Bertrand Tavernier en 1986 y protagonizada por el saxofonista de jazz Dexter Gordon, que daba vida en el film a un músico ficticio que a su vez se inspiraba en otras dos leyendas del jazz, como fueron Lester Young y Bud Powell. Su banda sonora, compuesta por Herbie Hancock, ganó el Oscar en el año 1987. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Este lunes 26 de septiembre cumple 80 años Emilio Gutiérrez Cava, uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país. Ha ganado 2 Goya, además de otros premios: el Ondas, el Max de Teatro, el Feroz, la Espiga de Honor del Festival de Valladolid, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y muchos más. Por eso queremos felicitarle por su cumpleaños recordando su carrera y su figura. Emilio Gutiérrez Cava pertenece a una de las sagas de actores y actrices más importantes de la historia del teatro y el cine en España. Una saga que empezó con el bisabuelo Pascual Alba, un linotipista valenciano que empezó a actuar en el teatro a mediados del siglo XIX. Lo contaba el propio Emilio en el documental de la 2, Imprescindibles. Y de pronto se va a América y cuando vuelve entra a formar parte de la compañía del Teatro Maravillas de Madrid y ya se dedican prácticamente al género chico. La nieta de Pascual era la actriz Irene Cava Alba, que se casó con otro actor, Emilio Gutiérrez, y fueron padres de 3 hijos, Emilio el pequeño, Julia e Irene, fallecida en 1995. Los 3 hermanos crecieron entre las bambalinas del teatro y acompañando a sus padres en sus constantes giras por toda España. Y preguntaba siempre el teatro donde iba a ir mi familia a trabajar, porque eso marcaba un poco el espacio exterior donde yo podía jugar o donde podía no jugar, claro. En 1962 y con tan solo 19 años, Emilio debutó en el teatro. Peter Pan es la primera vez que yo salgo al teatro en Madrid, a un teatro profesional, digamos, ¿no? Y bueno, es una toma que tengo yo con el teatro profesional fantástica. María Guerrero, total, nada, ¿no? Comenzaba así una carrera que ya supera las 6 décadas y en la que hay infinidad de obras de teatro, mucha televisión y más de 80 películas. Una carrera en la que Emilio siempre ha defendido el papel de creadores que tienen los actores. Un Hamlet hecho por un actor
o por otro varía mucho ese Hamlet. Por lo tanto, hay que asumir que también nosotros somos creadores, en una medida, y que eso devenga unos derechos de creación. No significa que haya que restárselos a los demás, pero que sí es evidente, como decía Berman, que está el texto, nosotros y el público. Y nosotros estamos entre esos dos creadores que le dan al público una cosa. Un año después de hacerlo en el teatro, en 1963, el actor debutó también en el cine con una película de Pili y Mili, como 2 gotas de agua, en la que hacía de pretendiente de Pili. ¿No querrías salir conmigo el domingo? Puede ser que sí, pero lo más seguro es que no. A ver cuándo me contestas otra cosa. Como siempre me preguntas lo mismo. Algún día me darás más importancia. Esta película la consigo gracias a la buena recomendación de 2 actores, José Morales, el hermano de Gracita Morales, y Jesús Guzmán, que hablan con Luis César Amador y les pide consejo de si conocen a un chico joven que pueda hacer esa obra, y hago esa película, que es la primera. Y luego ya empiezo a hacer pequeños papeles hasta que llegan en el 65 y ahí hago 3 protagonistas seguidos, ¿no? Es cierto, 1965 fue un año clave en la carrera de Emilio, ya que ese año participó en 3 películas de éxito: el drama fantasmal La llamada, La caza, a las órdenes de Carlos Saura. Oye, ¿y dónde cazaremos? Ya estás deseando pegar tiros, Quique. Y 9 cartas a Berta de Basilio Martín Patino. Me da vergüenza que te hayas tenido que dar cuenta de mis inhibiciones. Nada me molestaría tanto como el que volvieras a decirme que soy un hipocritilla. De verdad, Berta, ni Don Juan, ni buen chico español, atontoliñado como tú te crees un poco. 3 películas que lanzaron la carrera cinematográfica del actor. Son 3 películas que hacen un año de eso de no tocar, es decir, dejadme ese año que lo compro, ¿no? La caza y 9 cartas a Berta son 2 exponentes del mejor cine de autor de los años 60, pero Emilio Gutiérrez Cava hacía todo tipo de trabajos, incluido mucho cine comercial, películas de Marisol, de Rocío Dúrcal o de Paco Martínez Soria. Lo siento, padre, pero yo tengo que ser torero. Y yo te voy a dejar, siempre que no pierdas los estudios. ¡Papá! Claro, es que se puede ser torero y tener una carrera. ¡Claro que sí! Ya lo estoy viendo en los carteles. Antonio Martínez, el abogado. Ahora mismo me pongo a estudiar. Y claro, también estaba la televisión. Yo irrumpo en un momento en el mundo del espectáculo en el que la televisión se potencia mucho, ¿no? Los años 60, ¿no? El arranque de la segunda cadena. Series como Diego de Acevedo, Los dramáticos de Estudio 1 o Las historias para no dormir de Ibáñez Serrador hicieron del suyo un rostro muy popular para el público español. Uno de los grandes guionistas y que marca mucho mi carrera al principio, Narciso Ibáñez Serrador, ¿no? Con Las historias para no dormir, que es ahí naturalmente donde también me afianzo mucho. A lo largo de los años 70, Emilio intervino en numerosas películas. Aquí le tenéis junto a su hermana Irene en Viva la clase media de González Sinde. Gente pobre no necesita criados. Pero si nadie ha dicho que traigas nada, ¿qué pasa? ¿Que os anda morcilla de tigre hoy en la casa de Burgos o qué? Muy gracioso. Y aquí junto a su hermana Julia en Doña Perfecta, adaptación al cine de la obra de Galdós. No quiero que te cases con Rosario, ya lo sabes. Me casaré con ella. ¿Casarte con Rosario no queriéndolo yo? Habría que preguntárselo a ella. ¿Crees que ella te quiere? Ella misma me lo ha dicho. ¿Cuándo? Anoche, cuando estuve en su cuarto. Hemos pasado juntos toda la noche. No volverá a ser tuya. No se condenará. En los 80 el actor participó en algunos de los mejores títulos del cine español de esa década: La colmena, Werther, Las bicicletas son para el verano, Requiem por un campesino español o esta que viene ahora, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Almodóvar. ¿Por qué no tomas una copita de este vino verde? Gracias, pero no pienso probarlo. Bastante he sufrido estos últimos meses para dejarlo. Esnífalo por lo menos. Sí. Qué olor tan fuerte. Bueno, probaré un poco, pero vigiladme. Los años 90 menguaron bastante su producción cinematográfica, que no la teatral, que nunca le ha faltado, pero a comienzos del siglo XX vio como su carrera se relanzaba gracias a La comunidad de Ales de la Iglesia. ¿Sabes cuántos años llevo detrás de este proyecto? ¿Sabes el esfuerzo que he tenido que hacer para poner de acuerdo a toda esta gente? He rechazado trabajos muy bien pagados solo por no alejarme de esta casa. Y de pronto llegas tú y lo jodes todo. Un papel que tuvo su premio en la ceremonia de los Goya de 2001. ¡Emilio Gutiérrez Cava! ¡Ay! En esa ceremonia su hermana Julia también ganó el Goya por su trabajo en You Are the One de Garci. A la fiesta de los Gutiérrez Cava solo faltó su hermana ausente, fallecida en 1995. Ahí faltaba Irene, aunque hubiera sido en el público sentada, pero bueno.
Para los dos fue un momento estupendo. Yo creo que en ese momento los dos nos acordamos de ella. La merecedora realmente de alguno de los dos Goyas, o de los dos. Al año siguiente, Emilio Gutiérrez Cava volvía a ganar el Goya al mejor actor de reparto por El cielo abierto de Miguel Albaladejo. A ver, amigo, ¿desde cuándo me la estaba pegando tu otra amiga? Ya te lo he dicho, Miguel, yo me enteré 2 días antes que tú. 2 días antes, ¿eh? ¿Y cómo pudiste mirarme a la cara esos 2 días? Miguel, no seas injusto, tenía que decírtelo ella. Y en 2007 fue nominado de nuevo por La torre de Suso de Tom Fernández. Desde entonces el actor no ha parado, estrenando películas todos los años, con ese buen hacer al que nos tiene acostumbrados y que su sobrina nieta, la actriz Irene Escolar, define a la perfección. Mi tío es ese ser especial y del que yo aprendo mucho cuando le veo trabajar. Es esa especie de combinación perfecta entre la más absoluta naturalidad, pero con una técnica impecable. Hace unos meses le vimos interpretando al gobernador del Banco de España en la película Way Down y dentro de poco le veremos en Fenómenas, haciendo de cura parapsicólogo junto a Belén Rueda y Tony Acosta. Además, en los últimos tiempos, Emilio ha sumado a su currículum el oficio de escritor. En 2019 publicó El tiempo heredado, un homenaje a las mujeres actrices de su familia, y ya tiene listo otro libro que se editará en breve. Ahora he escrito un libro de memorias cinematográficas que se llama Actores en proceso, donde cuento una serie de vivencias que he tenido a lo largo de las películas. Cuento las vivencias con los demás, no las mías, porque las mías no me interesan en realidad, porque siempre uno se pone bien en las biografías, ¿no? Sino cómo me han sentado a mí los demás, cómo ha sido Rocío Dúrcal, Marisol, todas estas gentes que de pronto son míticas con las que he trabajado y las he tocado, con perdón, ¿no? Y de golpe, pues, a mí me interesa mucho más contar lo que me producían a mí que contar lo que yo le producía a ellas, porque no lo sé. A pesar de los 80 años que está a punto de cumplir, el actor tiene claro que no piensa retirarse. Nosotros no nos gusta retirarnos, nos gusta que nos retire o la salud o la muerte, ¿no? Es lo único que nos puede retirar. Como los Ozores, los Larrañaga Merlo, los Guillén Cuervo, los Molina o los Bardem, los Gutiérrez Cava, constituyen una de las familias sin las que resulta imposible entender la historia del teatro, el cine y la televisión en España. Una historia a la que Emilio ha contribuido notablemente con sus ya más de 60 años de actividad profesional. Ha habido momentos en que me he preguntado por qué lo estaba haciendo y otros momentos en que he dicho que estaba muy satisfecho de hacerlo. Quiero decir que la vida no es una completa felicidad. En mi caso he tenido momentos muy brillantes en los que vale la pena haberme dedicado a esta profesión. Y las otras he dicho, madre mía, ¿por qué me he dedicado yo a esto? En esa contradicción yo creo que está el punto medio, lo que hay que hacer. Stay the night at his house with no ride to work, and I'm the one who tells you he's another jerk, but you're the one who can succeed. You've only got to prove your need. Este tema, que canta Aimee Mann, pertenece a la película Magnolia, dirigida por Paul Thomas Anderson en 1999. Y ahora vamos a charlar con nuestro invitado de esta semana en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana hablamos con Abdur Rahim Quasi, que es el director de Imagine India, el festival de cine indio que se celebra en Madrid desde el 23 de septiembre al 9 de octubre y que llega a su edición número 21.
India es una de las industrias cinematográficas más importantes del mundo, con películas que ven millones de espectadores en todos los rincones del planeta. Pero la vida de Abdur Rahim Quasi es también una vida de verdadera película. Y ahora lo vais a comprobar. El cine indio yo no lo sabía. Hasta que empecé a investigar, se ve toda África, incluidos Sudáfrica, Kenia, Uganda, Marruecos, Rusia, es decir, todo este de Europa. Luego Estados Unidos, claro, por la emigración. El barrio se está poniendo de moda. A la gente joven es que le encanta esta mezcla de etnias. Y el tema de la India y de Bollywood están que barre. Pero lo más curioso que también en Latinoamérica, como ellos tenían una tradición de estas películas, estas series que hacen en Brasil, Venezuela, ¿no? Ellos empezaron viendo películas de Bollywood. El otro día, hablando con una chica creo que era de Ecuador, me dice, sí, se conocía a algunos de los personajes actores de la India. Él es Rahim, vuestro compañero. ¿Ah? ¿Nuestro compañero? Es una gran estrella, es lo más en Bollywood. Sí, de lo que he hablado que se ve en todo el mundo es Bollywood. ¿Bollywood? ¿La India? ¿Bollywood? La capital mundial de la industria del cine. Esa historia de chica conoce chico, chica pobre, chico rico y lo típico, ¿no? En resumen, es una clásica película de Bollywood, llena de canciones, bailes, romance e intriga. Calcuta es el centro del cine bueno, era el centro. En los años 50, todos los grandes escritores se fueron a Bombay en vez de Calcuta. Allí surge, a través de los bengalíes de Calcuta, las primeras películas de Bollywood que arrasan. Las cosas van rápido en Bollywood. Porque eran unos guiones muy buenos, unas historias muy entrañables. Acababa de independizarse la India. No creerá que nos vamos a ir sencillamente de la India. Sí, un día se irán, sencillamente, porque 100.000 ingleses no pueden controlar a 350 millones de indios si estos se niegan a cooperar. Había una energía positiva impresionante, unas ganas de hacer cosas, y salieron las mejores películas de Bollywood en los años 50, 51, hasta los 60 y algo. Es de ahí que viene el éxito de Bollywood. No viene del baile y cante, sino de unas películas que tenían muy buen guión y eran sociales. Así que en realidad Bollywood surge de una fórmula de social hecha por bengalíes en Bombay, pero poco a poco se va hacia la nada, hacia lo superficial. El cine serio también surge en Calcuta, porque fue la capital de la India británica durante 200 años. Mira, Shambhu, mira, mira, allá hay un cine, ¿lo ves? Y el cine serio surge con... El más conocido es Satyajit Ray. Primero estrena en Metropolitan de Nueva York, luego va al Cine Festival de Moscú, vino premiada y ahí empezó el cine independiente. A la vez, en Calcuta, salió Ritwik Ghatak, Mrinal Sen, Rishikesh Mukherjee. Todos estos, de repente tú ves sus películas, dices, ¿cómo es posible que en cuestión de 10 años te pueden salir 15 nombres haciendo buenos guiones y buenas películas? Ha habido una relación especial de Inglaterra con nosotros. Reina Victoria fue nuestra reina. Ahora sí que me siento la emperatriz de la India. Ya desde 1880, por ahí, ya hubo una emigración india a Londres muy, muy grande. Entonces, actualmente podríamos considerar que hay 5 millones de indios viviendo en Londres o alrededores, cosa que no es bagatela, ¿no? Yo soy una adolescente pakistaní de Glasgow, mujer de origen musulmán y seguidora de los Glasgow Rangers en un colegio católico. Soy una mezcla y estoy orgullosa de ello. Y claro, toda esa gente tiene ese romanticismo de nuestra patria, la que dejamos, pues miran ese cine, hablan de la India y participan con todo el derecho porque muchos de ellos, 5 generaciones, han nacido allí, así que son totalmente ingleses y son actores, están en todo tipo de actividades. La India obliga a enfrentarse con uno mismo y eso puede causar sobresaltos.
Próximo Oriente es la historia de mi padre y la mía, de mi hermana, pero no se pone allí. Pero bueno, a mí no me importa. Yo no sé, yo creo que no aparezco ni en los créditos. ¿Caín? Sí. Primera oración día. ¿Pero ahora? Ahora. Mi padre era duro en ese sentido, en la religión, en lo demás era más bueno que el pan. Próximo Oriente lo hacemos con una chica, pero en realidad esa acción de mi padre fue conmigo, no con la chica. Lo que pasa es que un chico no quedaba tan bien, así que lo cambiamos a una chica. Pero en realidad es mi personaje. Es que me está entrando una paranoia que no veas, ¿eh? Porque es que ya confundo los indios de Bangladesh con los de Senegal, con los moros. Bueno, es que ya hasta los confundo con los chinos. Una película Image in India siempre es buena. Ángela Molina recibe el premio el día 30, entonces vendrá al cine. Luego hay, por ejemplo, películas sobre leyendas, donde tienen que ver una que se llama Keke Manzil, es decir, el Palacio de Keke. Keke es un nombre. Esa es preciosa de ver los tiempos 50 y 60 y también ver su país como era y ver cómo era Bombay. Era maravilloso, tienen que ver esa película. Luego en la sección oficial, que siempre es la más fuerte, pues todas son buenas, todas. Así que vengan al cine, son solo 4 euros, Artistic Metropol, 16 días del 23 de septiembre al 9 de octubre, con la gala con los famosos el día 6 de octubre en Cine Paz a las 7. Es entrada gratuita, que puede venir y vendrán famosos y fotocop. Vengan porque es uno de los festivales más prestigiosos de España, desde luego fuera así, hecha con menos dinero posible. La música es obra del compositor malagueño Antonio Melibeo y la compuso para El Camino de los Ingleses, la película que Antonio Banderas dirigió en 2006. Una melodía plácida y agradable que nos lleva a un territorio mucho más abrupto, el territorio de Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? La primera sección que hice para Sucedió una noche hace ya algunos años estaba dedicada a famosos asesinos en serie cuyas vidas habían sido llevadas a la pantalla. Entonces os hablé de Charlie Starkweather y de Caril Fugate, una pareja de jóvenes norteamericanos que asesinó a 11 personas a finales de los años 50. Pues bien, esta encantadora parejita ha inspirado varias películas. La más conocida es Malas Tierras, de Terrence Malick, pero también otras como Amor a quemarropa, California o la que traigo hoy a Cine Incómodo, Asesinos Natos, una película dirigida por Oliver Stone en 1994.
El director reconoce en ella además la influencia de otras dos películas, Al final de la escapada de Godard y Bonnie y Clyde, la película de Arthur Penn, de la que hablábamos al principio del programa. En los próximos minutos os vamos a contar por qué Asesinos Natos está considerada una de las películas más incómodas de la historia. Mi novio Sebastián y yo lo teníamos todo planeado. Yo debía seducir a Abdel, al que conocíamos del instituto, y llevármelo a la cama. En ese momento llegaría Sebastián y comprobaría si aquello le ponía lo suficientemente celoso como para matarle. Y desde luego, así fue. Pero el cadáver presentaba más de 40 cuchilladas. ¿Por qué ese ensañamiento? Bueno, queríamos saber qué se sentía al matar, y supongo que debió gustarnos bastante. 40 cuchilladas, dices. No me parecieron tantas. Con esa frialdad, la joven francesa Véronique Herbert explicaba a la policía el crimen que su novio y ella acababan de cometer. Sus compañeros de instituto les consideraban una pareja extraña, demasiado obsesionados con la película Asesinos Natos. Esa misma película ya había sido evocada meses antes por la prensa francesa, tras la odisea de otra pareja de jóvenes que se saldó con la muerte de 3 policías y un taxista en París. Al ser detenida, la chica solo pronunció la frase que los protagonistas de la película repetían una y otra vez. Ya sabes, eso fue lo de... ¿cómo se dice? ¿Destino? Destino. Rápidamente, la distribuidora de vídeo retiró de Francia todas las copias que había tanto en venta como en alquiler. En Gran Bretaña siguieron el ejemplo días después. De hecho, en Inglaterra, Asesinos Natos ya había tenido serios problemas el año anterior para estrenarse en pantalla grande. En Irlanda fue directamente prohibida y en Estados Unidos Oliver Stone tuvo que hacer hasta 150 cortes para evitar la clasificación X. El director aseguraba que ninguno de estos cortes estaba justificado. Lo que molestó a la Junta de Calificación fue el caos de la película. No había ni un solo plano del que pudieran decir «quite eso». Era la energía del film en sí lo que les producía una desazón vaga. Todo empezó con Quentin Tarantino a principios de los años 90. Escritor de guiones, ¿eh? Nosotros decimos solo guionista. ¿Alguna película conocida? Mi primer guión ahora está en preproducción. O sea que si me lo vuelves a preguntar el año que viene... El futuro director aún preparaba Reservoir Dogs, la película que le lanzaría, pero sus historias ya circulaban por Hollywood. Había vendido el libreto que daría pie a Amor a quemarropa, de Tony Scott, y también el primer guión que escribió a los 20 años y que había titulado Asesinos Natos. Tarantino se lo había vendido a un productor por $10.000 y este a su vez se lo revendió a Oliver Stone. Pero Stone y sus guionistas lo reescribieron casi por completo y pusieron el foco de la historia no en el periodista televisivo que sigue a los asesinos, sino en los propios criminales que eran secundarios en el relato original. Cuando te pregunten quién ha hecho esto, diles que han sido Mickey y Mallory Knox. ¿Entendido? ¡Dilo! Han sido Mickey y Mallory Knox. Por todo ello, Tarantino repudió la película y pidió que borraran su nombre de los créditos de guión. Por eso su nombre solo aparece citado como una historia de Quentin Tarantino. Es completamente diferente. Oliver Stone y un grupo de guionistas reescribieron la historia completamente. Así que del guión original no queda casi nada. Si ustedes ven la película y les gusta, quiero que sepan que no tiene nada mío. Y si no les gusta, pues 3/4 de lo mismo. Esa no es mi historia, es la suya. Asesinos Natos cuenta la historia de una pareja que va dejando un reguero de muertos allá por donde pasa. Irrumpieron con escopetas y tras robar del establecimiento todas las armas de fuego que pudieron llevar y varios objetos de carácter personal, mataron a todos los clientes que había en la tienda sin vacilar. Mickey y Mallory matan de forma compulsiva, sin razón aparente ni remordimientos. Bien, dime, Mickey, ¿te arrepientes? Porque 3 semanas, 50 personas muertas. Muy fuerte, ¿no, Mickey? 52. Pero no me gusta perder el tiempo malgastando emociones. Y gracias a la televisión, esta pareja acaba convirtiéndose en héroes de culto. No es que crea en los asesinatos de masas y tal, pero no piense mal. Eso, ya sabe, respetamos la vida humana. Pero si yo fuese asesino de masas, sería Mickey y Mallory. Back up in your ass with a
Oliver Stone eligió como protagonistas a Juliette Lewis y a Woody Harrelson. Le pregunté, ¿por qué me elegiste a mí? Todo lo que has podido ver mío es Cheers y los blancos no la saben meter. Y me dijo, veo la violencia en tus ojos. Es verdad que ha habido mucha violencia en mi vida, pero no entendía cómo él había podido verlo. Es cierto, el padre de Woody Harrelson había sido un famoso asesino a sueldo, entre cuyos crímenes estaba el del primer juez federal estadounidense asesinado en el siglo XX. Charles Harrelson, que así se llamaba, abandonó a su mujer y a su hijo cuando este era un niño y murió en prisión en el año 2007. Quiero decir que procedo de la violencia. La llevo en la sangre, como mi padre. Es mi destino. ¿Crees en el destino? Mi destino. El resto del reparto se completaba con Robert Downey Jr. como el periodista que sigue a los asesinos, Tom Sizemore como el policía que les persigue y Tommy Lee Jones haciendo de alcaide de la prisión en la que estos terminan. Pero más allá de sus protagonistas y de su violencia salvaje, Asesinos Natos es todo un experimento audiovisual. Stone mete su cámara en el cerebro de los asesinos mediante un montaje desquiciado con más de 3.000 planos, el triple que en una película normal. Después del partido sigan con nosotros porque les ofreceremos un especial de maníacos americanos. Hay anuncios de televisión, parodias de sitcoms, imágenes documentales, transparencias o secuencias de animación. Su virtuosismo técnico le hace pasar del color al blanco y negro y del vídeo de alta definición al Super 8 o a la fotografía fija. En total hay hasta 18 formatos de película diferentes en el film. Todo ello, sumado a una banda sonora con más de 70 canciones, convierte la película en un mazazo audiovisual que golpea brutalmente el hipotálamo de los espectadores. Oliver Stone. En Asesinos Natos adopto mi posición más anárquica. Ya sabes, vamos a dar caña a tope porque no aceptamos la hipocresía. Queremos volarla de un escopetazo. Esta pesadilla visual y esta orgía de sangre solo puede ser tolerada si entendemos la película como una sátira sobre la fascinación que la sociedad norteamericana siente por la violencia. Estos dos hijos de puta son una prueba andante de lo jodido que está todo el sistema. Stone centra su crítica sobre todo en los medios de comunicación que se dedican a exprimir y a comercializar toda esa violencia. Estamos hablando de algo único en la historia de la televisión. La primera entrevista en profundidad con el asesino más carismático que hubo jamás. Un día antes de que le manden a un hospital psiquiátrico para el resto de su vida. La película intenta que la gente piense en la violencia y el crimen que invaden la vida americana y cómo los medios de comunicación lo han convertido en un circo. Los medios están destruyendo nuestra cultura, distorsionan nuestros valores y nuestros razonamientos. Hay que recordar que la película se rodó en una época en la que los juicios de O.J. Simpson o de los hermanos Menéndez se convirtieron en espectáculos televisivos, los años en los que los espectadores veían por televisión casi como si fuera una película el asalto federal a la secta davidiana en Waco, Texas. Asesinos Natos surge de un momento muy emocional. En esos años me sentía asqueado. Los problemas en mi país se amontonaban, me sentía harto, desilusionado, y lo expresé como un niño que embadurnase un lienzo. Lo dejé salir todo, sin censurarme. En los meses siguientes al estreno de Asesinos Natos, Oliver Stone se vería obligado a declarar en varios juicios por la pretendida influencia de su película en algunos casos delictivos. En Texas, un chico de 14 años decapitó a una niña porque, según contó a sus amigos, quería ser famoso como Mickey Mallory. En Luisiana, un adolescente dejó tetrapléjico al encargado de una tienda, imitando una escena de la película. Según las autoridades de los Estados Unidos, la película de Oliver Stone había inspirado un mínimo de 12 asesinatos en la vida real. ¡Yo estoy vivo por primera vez en toda mi puñetera vida! ¡Gracias, Mickey! ¡Vamos a matar a todos estos hijos de puta! El escritor John Grisham acusó públicamente a Oliver Stone como causante de un suceso protagonizado por otra pareja de jóvenes que asesinaron a un empresario amigo suyo y dejaron paralítica a la empleada de una tienda. El director fue llevado a juicio y su caso no se resolvería, favorablemente para él, eso sí, hasta el año 2002.
Stone se defendía así de todas estas acusaciones en el Festival de Venecia. Empezamos la película con la idea de describir el paisaje cultural y social de Estados Unidos en la década de los 90. Lo hemos hecho de una manera exagerada porque queríamos hacer una sátira. Por eso la violencia se muestra de una manera tan cruda y repetitiva. Hemos distorsionado las cosas con la finalidad de hacer pensar a la gente. No estoy de acuerdo con aquellos que me acusan de servirme gratuitamente de la violencia. Lo hago con un fin, y les aseguro que cualquier chaval de 17 o 18 años que vea la película, a la salida del cine, reflexionará sobre la violencia. Asesinos Natos también disparó la campaña organizada por el senador republicano Bob Doyle en 1995. He estado pensando en por qué harán esta puta mierda de películas. Este senador encabezó una campaña contra la violencia en las películas. Curiosamente, este mismo político, unos meses atrás, había sido uno de los paladines en la lucha por evitar una ley en el Senado que limitase la venta de armas en los Estados Unidos. Asesinos Natos volvió a avivar en los Estados Unidos el debate sobre el nivel de violencia de las películas. En este sentido, quizá la mejor defensa de la película la hizo Tommy Lee Jones con esta comparación. Nadie cree que el Guernica ensalce la violencia. La gente lo ve y piensa en la guerra, en lo horrible que es, pero siente gratitud por estar ante algo bello que les hace sentir y conocer ese horror. Así debería percibirse esta película. El actor estaba convencido de que la verdadera culpable de todos esos crímenes reales que se asocian con Asesinos Natos no es la película, sino la enfermiza fascinación que los americanos sienten por las armas de fuego, una fascinación que hace de ellos unos psicópatas potenciales. Supongo, Wayne, que cuando tienes un arma en las manos lo ves todo claro, como me pasó a mí la primera vez. Entonces comprendí mi verdadera visión en la vida. ¿Qué misión es, Mickey? Hay que joderse. Soy un asesino nato. Sea como sea, Asesinos Natos permanece hoy en día como el paradigma de película que no sabemos bien si convierte la violencia en espectáculo o la utiliza de forma radical para incitar una reflexión sobre la misma. Un viaje a las tinieblas de la mente humana en la que no se salva ningún personaje. Los malos por malos y los teóricamente buenos de la película, el periodista, el policía o el alcaide de la prisión, resultan tan locos y ávidos de sangre como los propios asesinos. Al fin y al cabo, ya se dice en el film. Todo el mundo lleva un demonio dentro, ¿vale? Vive aquí, en nuestro interior. Se alimenta de tu odio. Asesina, viola, mata. Usa tu debilidad, tus miedos. Solo los viciosos sobreviven. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos, y lo hacemos hoy con la cantante y actriz británica Elaine Paige haciendo suya una canción de la película Al Sur del Pacífico, dirigida por Joshua Logan en 1958. Volvemos de aquí en 7 días. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez. ¡Chao! Wash him out, dry him out, push him out, fly him out, cancel it, and let him go. I'm gonna wash that man right out of my head. I'm gonna wash that man right out of my head. I'm gonna wash that man right out of my head. Set him on his way. If the man don't understand you, if you fly on separate beats, waste no time, make a change. Ride that man right off your range. Rub him out of the roll call and drum him out of your dreams. If you laugh at different comments, if you root for different teams, waste no time. Show him what the door is for. Rub him out of the roll call and drum him out of your dreams.
gonna wash that man right out of my hair. Don't try to patch it up. No, 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 no. Cancel him and let him go. Let him go. I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash that man right out of my hair. Wash that man out of my hair and send him on his way. Who can tell you why? But the fella's not such a wonderful guy. You're younger than springtime. The guy won't be missed. Don't be a cockeyed masochist. You'll see the sky as a bright canary. Sit yourself down with a Bloody Mary. Do him a favor, send him a line. Don't cry, oh, this minute was mine. Strong and happy, what's done is done. Find yourself a brand new having fun. Now that you were carefully taught to win a game, you show him there's nothing like a name. Once you have found him, send him on his way. Cadena SER. La radio.